Bueno, espero que estén bien. Lo quiero recordar porque la próxima semana no tienen clases, ¿no? No sé si les mandaron un correo con eso. Lo quiero ver. Sí, es pausa activa esta semana. Sí, ¿no es cierto? Claro. Toda la semana entera, ¿no? Si no me... Espera ahí. Ah, claro, la semana entera. Ya, perfecto. Entonces vamos a tener estas tres clases y de ahí nos vemos a la vuelta. Ya está bien. Ya, estábamos viendo entonces el tema de medida, ¿cierto? Y habíamos definido la medida como tal, hemos estudiado eso, la medida como tal, eh, y lo que tenemos que ver ahora son las medidas exteriores, ¿no es cierto? Ya entonces vimos algunas propiedades de la medida, la había definido, por ejemplo, lo de sigma aditiva, habíamos definido lo de sigma finita también, cosas así, ya que son como varias definiciones y conceptos que se aplican a las medidas de todas formas. Entonces, ahí sí. Entonces, ya, lo que tenemos que formalizar una cosa, primero una definición que se lo di en un teorema que vimos, o sea, una proposición que vimos. eh, Cuando uno habla de una función, esto es primero, definición, algo muy sencillo, de lo que ya habíamos dado, pero que no se lo había escrito, porque ahora se lo tengo que escribir. La definición, cuando tú tienes una función, ¿cierto? Una función arbitraria, pongámosle otra letra, una función arbitraria de una familia de conjuntos en el cero infinito, ¿cierto? Que es una función de conjuntos como habíamos definido. Uno habla de que esta función es subaditiva, ¿no? ¿Qué significa subaditiva? Primero, uno habla de que la función es subaditiva. Esto lo habíamos visto también en el caso cuando hablamos de algo de la aditividad de las medidas, ¿cierto? Cuando uno habla de subaditiva es cuando hay una desigualdad, ¿no es cierto? Que es lo mismo, muy sencillo. Bueno, que la medida de la unión de conjunto es menor o igual que la suma de las medidas, básicamente. ¿Sí? Para todo A y B en la colección C. Anotemos eso. Eso se llama subaditividad. Ahora, después uno habla de algo más general, que es, claro, una función finitamente subaditiva o, sí, finitamente subaditiva. Y también está la otra que es contablemente subaditiva, que esa apareció en un teorema que vimos, cuando algo es sigma subaditiva, ¿no? También, lo voy a definir ahora porque igual es importante esta definición. F es sigma subaditiva o contablemente subaditiva. ¿Sí? Dos puntos, ¿qué era esto? Que para cualquier sucesión, ¿cierto? En la familia C, uno tiene que esto, que la imagen de la unión, ¿no es cierto?, es menor o igual que la sumatoria de las imágenes de cada elemento. Ya cuando hay igualdad hablamos de que es una función aditiva, ¿cierto? En este caso es subaditiva. El prefijo sub indica todo lo que hay que saber, ¿no es cierto? Es muy sencillo, creo. Ya, y lo que pasa es que uno ocupa esta definición, porque volvamos para atrás. Espero que no haya confusión con este término, pero volvamos para atrás. Lo que pasa es que cuando definimos una medida, ¿cierto? En la definición de una medida, uno le pide que la medida sea contablemente aditiva, ¿cierto? Ya, contablemente aditivo. Eso era algo súper específico, además que se mantenga la igualdad que está acá abajo y además es para uniones disjuntas, ¿sí? En este caso es para cualquier sucesión, no tiene por qué ser disjunta, ¿cierto? Ya, en este caso.
Pero lo que pasa es que nosotros demostramos que si tú tienes algo contablemente aditivo, entonces naturalmente va a ser contablemente subaditivo, ¿cierto? Hay una implicancia de un lado para el otro, ¿no? Si es aditivo, entonces es subaditivo. Pero lo que pasa es que lo que queremos hacer ahora, cuando construyamos lo que vamos a definir que es una medida exterior, vamos a hacer el proceso al revés, ¿ya? Queremos como debilitar las hipótesis para construir medidas. Entonces, claro, porque esto es alguna versión más débil, ¿cierto? Sigma subaditividad es algo más fácil que uno podría conseguir porque es pedirle menos a la función. Entonces queremos como de algo más general llegar a algo más estricto, ¿vale? Vamos a hacer como un proceso al revés. Entonces necesito definir esta cosa, este concepto, porque lo vamos a incorporar en otro concepto y con eso podemos construir una medida, que era lo que yo le había comentado la vez anterior. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que estudiar ahora es precisamente una medida exterior. ¿Ya? Por último, la última definición que necesito darle, que también la hemos comentado, pero tampoco lo he definido formalmente, así que definición C, uno dice que la función es monótona o derechamente yo no ocupo esa palabra, ocupo la palabra creciente. ¿Ya? Bueno, son sinónimos, monótono o creciente. Una función es monótona cuando tienes que, ¿cierto? Unos subconjuntos van a parar a imágenes más chicas, ¿no? Que ocurre lo mismo, o sea, como le había dicho, una medida satisface todas estas cosas que estoy comentando. La cuestión es el recíproco. Si yo tengo una función que satisfaga estas cosas, ¿cómo puedo obtener una medida? ¿Se entiende? Eso es el problema al revés. Entonces tú ya sabes que una medida satisface todo esto. Ahora, si yo le coloco nombre a cada una de las cosas y tengo una función que satisfaga todo esto, ¿será una medida o no? ¿O se puede obtener una medida o no? Esa es la pregunta, ¿ya? Entonces tengo una función monótona es cuando cumple esta cuestión de acá. O también yo le llamo función creciente, ¿cierto? Porque la función creciente del estándar de los números reales es lo mismo, ¿no? Algo más chiquitito va a parar a algo más chiquitito. Ya, entonces, antes de definir derechamente lo que es una medida exterior, antes de definir derechamente lo que es una medida exterior, que es un concepto re importante que hay que ver, quiero que hagan un ejercicio. Que esto es, igual es útil que lo hagan, por lo menos para que lo hagamos acá, que lo haga alguna vez en la vida. Ya voy a borrar todo. Que es un resultado que se ocupa para las probabilidades. Entonces, igual es algo que hay que saber de dónde sale. No es difícil. Dice lo siguiente: si tú tienes sea omega a mu, ¿cierto? Un espacio de medida. Entonces, se tiene lo siguiente. Bueno, para todo par de conjuntos en la sigma álgebra, se tiene algo que me había preguntado el Roberto hace unas clases atrás, que es qué pasa cuando tú tomas la medida de la unión de los conjuntos. Cuando la unión no es disjunta necesariamente ocurre algo así, po, que es que la medida del primer conjunto más la medida del segundo, esto es la medida de la unión más la medida de la intersección. Eso. Esa igualdad quiero que la demuestren, ¿ya? Dese el tiempo de hacerlo. Que un resultado decía que sirve en el caso de las probabilidades, se ocupa harto igual. Ya, trate de hacerlo entonces, le voy a dar unos minutitos y lo vamos a revisar. Y de ahí, después de eso, ahí sí que le defino la medida exterior. Y vamos a trabajar con ese concepto.
Ya. ¿Cómo vamos? Todavía no. Muy pronto aún. Dígame, ¿cómo le está yendo con esto? ¿Le salió o no le salió? A ver. ¿Estamos listos o no? Tiene que pensar, además, como lo habíamos comentado la clase anterior, que estas medidas también pueden ser infinitas, ¿cierto? Tiene que tener eso en consideración porque, bueno, una medida puede ser perfectamente infinito. En tal caso, habíamos definido que infinito más cualquier cosa es infinito. ¿Mm? Voy a dejar eso entre paréntesis. Esto es una convención. Infinito más cualquier cosa es infinito. En este contexto de medidas. Bueno, no sé si ya le salió o no. Vamos a revisarlo. ¿Ya? Vamos a hacer esto. Ya. Entonces, lo que le decía es que, claro, esto pueden ser las medidas perfectamente, pueden valer infinito. Entonces, igual hay que ponerse en esa situación. ¿Qué pasa si la medida de un conjunto, por ejemplo, del A fuese infinito? Entonces, este resultado es obviamente inmediato. ¿Sí? Porque, claro, o sea, esto que está acá va a ser infinito. Si eso es infinito, no importa qué valor va a tener la medida de b, porque lo que está acá al lado izquierdo entero ya va a ser infinito. Lo mismo pasa con lo que está al lado derecho. Este de aquí va a ser infinito. ¿Por qué? Porque la medida es monótona, ¿no es cierto? Como habíamos dicho. La unión es algo más grande que el A. Entonces, si el A tiene medida infinita, con mayor razón la unión también. Entonces, eso va a ser infinito y no importa que si esto es finito o no. Entonces, vamos a tener esto. Como se va a dar inmediatamente que infinito igual a infinito, por lo tanto no hay nada que hacer. Lo mismo pasa si es que la medida del b es infinito. ¿Ya? Eso es inmediato. Si es que la medida de b es infinito ahora, también.
Lo más difícil es ver cuándo las dos medidas son finitas, po, ¿no es cierto? Pero eso también es re sencillo, o sea, ¿qué hay que hacer? Hacer un diagrama de Venn, básicamente, ¿no es cierto? Tú haces un diagrama de Venn, o sea, tienes así el conjunto A, tienes el conjunto B, y ¿qué es lo que haces? Tomas la medida de el A menos B con la medida del B menos A y la medida de la intersección, ¿no es cierto? Entonces lo que va a pasar es, puesto que todos esos conjuntos son disjuntos entre sí y la medida es finitamente aditiva, vamos a tener esto, que la medida de A menos B más la medida de la intersección más la medida de B menos A, todo eso debería darte, por supuesto, la medida de todo, de la unión, A unión B. Pero, como en este contexto, bajo esta hipótesis, todo es finito, tenemos el otro teorema de que la medida de la resta es la resta de las medidas. Entonces, acá se desprende muy sencillo que esto es la medida de A menos la medida de B, más este de aquí es la medida de la intersección, y este de acá es la medida de B menos la medida de A. A ver, esto está mal planteado. En realidad no es así. En realidad uno debería colocar no A menos B, sino A menos la intersección. Lo mismo aquí, es B menos la intersección. Ahí sí. Ya, vamos de nuevo con eso. Entonces, ahora sí, estoy tomándola, claro, y le saco la intersección, pues me quedo con algo que es lo que está ahí pintado con rojo. Entonces ya, esto de nuevo lo mismo, es la medida de A menos la medida de la intersección, más la medida de la intersección, más la medida de B menos la medida de la intersección. Y eso es la medida de la unión. Y ahí se cancelan unas cosas con las otras, pasáis restando, el que está restando lo pasáis sumando y ya. Onda, a ver, se cancela ¿cuál? S con S y resulta lo que queríamos ver, que es la medida de A más la medida de B. Si eso lo pasáis por otro lado sumando, te queda la unión más la intersección. Listo. Ya, bueno, es muy sencillo una cosa del diagrama de Venn, pero igual es importante porque es un resultado que se ocupa, sin duda, ¿no? Y eso es independiente de si es que es finito o no la cosa. Entonces, se ocupa y lo vamos a ocupar. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora ya es demostrar, exhibir y probar algunas cosas relacionadas con las medidas exteriores. ¿Ya? Entonces todo se remonta, ahora sí, medidas exteriores. Todo se remonta a Lebesgue, como ya se lo he comentado varias veces. A Lebesgue y Borel. Entonces, el concepto de medida exterior viene de intentar, ¿cierto? Como se lo he dicho, extender la longitud de los intervalos a un conjunto más grande, ¿sí? Extenderlo. Esto que le voy a definir a continuación no es una medida, pero es algo parecido. Entonces, le voy a dar la definición formal de una medida exterior y luego vamos a ver como una construcción específica. ¿Ya? Entonces, en general, la definición lo más abstracto posible de una medida exterior se define así. Una medida exterior es una función, que la vamos a anotar así como mu asterisco. Es una función que no está definida sobre un sigma álgebra cualquiera, sino que lo vamos a definir sobre el conjunto potencia inmediatamente. ¿Mm? Se define sobre el conjunto potencia y es una función que satisface una serie de propiedades que son parecidas a las medidas, pero no es lo mismo. Entonces, mu estrella se dice es una medida exterior si medida exterior en omega
o sobre omega, pongamos, sobre omega. Sí, bueno, ¿qué tiene que cumplir? Hartas cosas. Primero, que es monótona. Es monótona. Segunda cosa, que es contablemente subaditiva. O sigma subaditiva. Contablemente subaditiva. Y que la medida exterior del vacío es cero. ¿Mm? Eso. Eso es la definición de una medida exterior. Entonces son hartas cosas las que definen una medida exterior. Es una definición como súper estricta, en verdad. Son hartas cosas que tiene que cumplir. Vamos a desglosarla en todo lo que eso implica. Primero, como le decía, es una función de conjuntos que no está definida en cualquier parte. Está definido en todos los conjuntos potencia del omega. Eso es primero. ¿Ya? Eso es primera cosa importante que tiene que notar. El dominio de una medida exterior siempre es así. Las partes de omega. El conjunto de potencia. Segunda condición, bueno, que es monótona. Lo que le decía que es una función creciente. Lo otro que tiene que notar es que, claro, es mu estrella, bueno, es sigma subaditiva. Y que, claro, la medida del vacío es cero. Entonces, todo eso es algo que tiene que cumplir una medida para llamarse medida exterior. O es una función, mejor dicho. Vamos a subrayar esa palabra. Eso es una medida exterior. Entonces, necesito que observe que, claro, esto es una versión más débil de una medida, porque no le estamos pidiendo que sea sigma aditiva, sino que queremos que sea subaditiva. Y el dominio ahora es una cosa extraña, porque el dominio es todo, no es solamente una sigma álgebra como habíamos dicho. No, las medidas están definidas sobre una sigma álgebra, pero esa sigma álgebra no tiene por qué ser el conjunto de potencia. Ya muchas veces lo es, pero no tiene por qué serlo. Ya eso es una medida exterior. Entonces, la construcción más importante de una medida exterior es la que hizo Lebesgue cuando trató de generalizar la medida de los intervalos. ¿Sí? Que ahora yo se lo voy a definir, esa medida en concreto, que es la construcción de una medida súper específica, se lo voy a definir en la versión general, ¿cierto? Porque acá el omega es cualquier cosa. Entonces, como el omega es cualquier cosa, podría ser un Rn o podría ser un conjunto re extraño. Hay que ver cómo se generaliza lo que hizo Lebesgue a una cosa más abstracta. Y para eso, para ese propósito, hay que definir una cosa que se llaman familias de recubrimientos. ¿Ya? Que lo voy a anotar por este otro lado. Definición, esta es otra definición que tiene que saber antes de ver esa construcción. Una cosa que se llama una familia secuencial de recubrimientos. ¿Ya? Tú tienes un conjunto omega, ¿no es cierto? Cualquiera. Uno dice que decimos que una colección C es una familia secuencial de recubrimientos de omega. Sí, que es lo que tiene que cumplir una familia secuencial de recubrimientos. Una familia secuencial de recubrimientos es una colección de conjuntos que tienen la gracia de que si tú tomas cualquier subconjunto, no, dos cosas. Primero, así igual hay que evaluar esto. Primero que contenga el vacío. ¿Ah? Hay que pedirle que contenga el vacío. Eso es por una condición técnica que veremos después. Segundo es que para cualquier subconjunto
del omega, es decir, cualquier elemento del conjunto potencia, existe una sucesión, llamémosle así, E sub n, existe una sucesión de elementos de la colección C tal que este conjunto A se puede cubrir con la unión de estos E sub n's. Y es una unión numerable. Ya cualquier elemento, cualquier subconjunto entonces del conjunto potencia, perdón, cualquier elemento del conjunto potencia se puede cubrir, ¿sí? Como hemos estado hablando ya de hecho de cubrimientos. Por ejemplo, cuando hablábamos también de las medidas sigma finitas, ahí también se lo mencioné, era como que quería cubrir el conjunto omega entero. Bueno, esto es más fuerte todavía, porque queremos cubrir todos los subconjuntos de omega, no solamente el omega. Eso se llama una familia secuencial de recubrimientos. Entonces, el ejemplo de Lebesgue es precisamente la colección de los intervalos de R, ¿no? La colección de los intervalos de los reales, eso es una familia secuencial de recubrimientos, siempre y cuando, claro, admitimos también el intervalo abierto 1,1, por ejemplo, que te da el vacío. No, porque cualquier subconjunto lo puedes tú cubrir como una unión de intervalos, siempre se puede hacer eso. Por muy extraño que sea el conjunto, ¿no es cierto? Está permitido una unión infinita, entonces se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de esto, insisto. Voy a borrar lo que está aquí. No. Necesito, lo voy a dejar más chiquitito porque necesito ambas definiciones que estén en la pizarra. Entonces, el ejemplo, insisto, lo voy a poner por acá con color rosado. El ejemplo es la colección de los intervalos abiertos, por ejemplo, de números reales. Eso es una familia secuencial de recubrimientos de R. ¿Mm? Todos los intervalos abiertos hacen una familia secuencial de recubrimientos. Y ahí de hecho ahí incluye el vacío también. ¿Por qué esa familia es importante? Claro, lo que yo le decía de Lebesgue es que finalmente con todos estos dos ingredientes que están acá, lo que uno hace, lo que hizo Lebesgue, es definir lo siguiente. Lo que uno hace es definir lo siguiente. Tiene que considerar, definimos este siguiente objeto, que ya se lo había presentado a usted hace un tiempo atrás, que ese lo vamos a anotar así como lambda estrella de un conjunto A, se define así, como el ínfimo, ¿cierto?, de las sumatorias de las medidas, perdón, puse A, no, era E sub n, donde estos E sub n's viven en una familia secuencial de recubrimientos y cubren precisamente al conjunto A. ¿Ok? Eso es la definición. Para todo conjunto en el conjunto potencia de omega, uno define esta sumatoria. ¿Ya? Donde esta L, esta lambda que está puesta, una cosa es el lambda estrella, ¿cierto? Y otra cosa es el lambda. Este lambda que está aquí, lo voy a poner más para abajo. Vamos a subir esto. Ahí. Donde este lambda, hay que agregar eso también. Lo voy a poner con otro color. Donde
El lambda es una función que está definida sobre una familia secuencial de recubrimientos. En realidad puede ser una... borremos esta, perdón. Pongamos una colección cualquiera por el momento. Ahí. C. Donde esta lambda está definida sobre el conjunto C, que va de 0 a infinito, y satisface que la medida del vacío es 0. Ya, esta cuestión que yo se la había presentado ya hace un tiempo atrás, ahora necesito que la entienda bien y lo vamos a estudiar. Esto es lo que se llama una medida exterior. Es una medida exterior súper especial, que es la que generaliza la longitud de los intervalos precisamente. Ya, no sé si se entiende esta definición, dígame si entiende la definición o no la entiende. Es súper importante que entienda esta definición. Lo vamos a ver así como con un dibujo igual, para que lo pueda ver. Pero este es una definición súper general. Tú tomas una colección cualquiera de conjuntos C y defines esta lambda estrella a partir de una función cualquiera de conjuntos. La defines así. Como este ínfimo de estas sumatorias, etc. Ya, todo esto viene entonces, como yo le decía, desde generalizar la longitud de los intervalos que hizo Lebesgue. Entonces, en el caso de que hizo Lebesgue, precisamente este conjunto C, esta colección C, era ¿cierto? Los intervalos abiertos de los reales, en el caso de los reales. Y eso permite definir esta medida exterior en cualquier subconjunto de R. Y se define así, porque puedo cubrir cualquier subconjunto, lo puedo cubrir como una unión de intervalos. Entonces tomo de todos esos cubrimientos, miro las sumatorias y de esas sumatorias me agarro con el ínfimo. ¿Mm? De todo eso, claro, de todos los posibles cubrimientos, lo que voy a hacer es tomar como el que tenga esa sumatoria más chiquitita. Entonces el caso base que hizo Lebesgue fue definir este objeto precisamente para esa colección, ¿ya? De los intervalos abiertos. Eso me permite generalizar la longitud de los intervalos a algo más general. Entonces, en particular, ¿cómo luce esta cosa? Para eso es bueno como verlo en un dibujo, voy a borrar todo, en R2, por ejemplo. Que en R2 se puede ver un poco más, ¿ya? El plano cartesiano, por ejemplo. Si tú tienes un conjunto arbitrario en R2, ya esto que está aquí, este es mi conjunto A, ¿bien? Es un conjunto arbitrario de R2, sea lo que sea ese conjunto. Si yo tengo ese conjunto y yo quiero medir el conjunto, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, eso es lo que se plantea Lebesgue y Borel también. ¿Qué significa medir un conjunto realmente? En R es medir, ¿cierto?, como la longitud. En R2 sería medir el área, ¿sí? ¿Cómo mido el área de esta cosa? Bueno, para eso están las integrales de Riemann, precisamente, pero estos tipos construyeron otra forma. ¿Mm? ¿Cómo medir el área de esta cuestión de aquí? Entonces, ¿qué es lo que se plantearon? Es que, claro, yo sé medir bien el área de un rectángulo, ¿no? Y lo que puedo hacer es como ya, voy a cubrir esta figura con un rectángulo grande que yo puedo estudiar su área. Y esa longitud, el área de ese rectángulo es muy fácil de calcular. Esa ya me va a dar como una medida aproximada del área que estoy buscando, ¿no es cierto? Y después lo que uno hace es como ir ajustando, en vez de hacer un rectángulo así bien grande, como lo hacía Riemann, ¿cierto? Con las sumas superiores, tú vas ajustando la cantidad de rectángulos según se aproxime más. Se podría hacer como esto, como ese rectángulo, ¿no es cierto? Con este rectángulo. Si sumo esas dos áreas, me van a dar un área que es más aproximada aún, ¿cierto? Y así sucesivamente. Uno empieza a considerar todos los posibles cubrimientos con rectángulos. Por ejemplo, no sé, para hacerlo más preciso, ¿cierto? Podría ser como algo así. Si sumo estos rectángulos, las áreas, al sumarlas, se va a aparecer quizá un poco más, ¿no? Idealmente,
Usted me imagino que se lo puede imaginar, pero idealmente son como puros rectangulitos súper chiquititos apilados como ladrillos, así. ¿Sí? Que muy infinitesimalmente me van a hacer el área de toda la figura completa. Y es cosa de hacer como la sumatoria de todas esas áreas chiquititas, ¿no es cierto? Eso es como la idea. Es como precisamente lo mismo que hace Riemann con las sumas superiores. Pero acá uno lo que hace es hacer un cubrimiento por cosas que lo más básico son los rectángulos en este caso, ¿cierto? Es lo más sencillo. En R son los intervalos, es la cosa básica, ¿no? Esa colección de cosas que cubren es lo que llamamos precisamente una familia secuencial de recubrimientos. Ya, entonces de todas esas sumatorias de todas las áreas yo voy a tomar el ínfimo, ¿no? Y con ese ínfimo yo puedo entonces asociar todo un conjunto y lo mido de alguna forma, entre comillas. Le asocio con una especie de área, ¿m? En este caso, una medida en general. Entonces, lo que pasa es ese es un teorema que tenemos que demostrar, teorema, que en el caso de que yo se lo definí así en general, esta definición que le di, pero en el caso, si esta colección C que le escribí recién es una familia secuencial de recubrimientos, si es que llega a pasar eso, recubrimientos, si tengo una familia secuencial de recubrimientos y tengo esta función lambda que va de la familia secuencial de recubrimientos y, bueno, lambda del vacío cero, con estas tres condiciones, entonces lo que definí recién, este lambda estrella, es una medida exterior. Es una medida exterior en omega. Este es el teorema que hay que demostrar ahora. Ya, dígame si tiene alguna pregunta, no sé, algún comentario, dudas, lo que necesite. Pregúnteme nomás. ¿Se va entendiendo todo? ¿Consultas? ¿No hay preguntas? Sí, está todo claro. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya, ya. Perfecto, perfecto. Súper, sigamos entonces. Entonces, ya, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar esto. Hay que demostrar que la lambda estrella es una medida exterior en omega. ¿Cómo demostramos que lambda estrella es una medida exterior en omega? ¿Qué hay que demostrar? Lambda estrella es una medida exterior en omega. ¿Qué hay que hacer? Demostrar todo lo que le dije, hay que demostrar. Primero, que lambda estrella está definida en todas las partes de omega, ¿cierto? Primero. Segundo, que está definida del cero al infinito, que es como el recorrido de una medida exterior. Tercero, que es monótona. Cuarto, que es contablemente aditiva. Perdón, contablemente subaditiva, quise decir. Y quinto, que la medida exterior del vacío es cero. Hay que demostrar esas cinco cosas. Voy a anotarlas de nuevo. Primero que, claro, el dominio de lambda estrella. Primero hay que ver que esto es todo el conjunto de las partes. Segundo, hay que ver que el codominio de lambda estrella es el intervalo del cero al infinito. Tercero, hay que demostrar que
Lambda estrella es monótona. Cuarto, hay que demostrar que es lambda estrella es sigma subaditiva. Quinto, hay que demostrar que lambda estrella del vacío es cero. ¿No? Hay que probar esas 5 cosas, de las cuales la mayoría son súper sencillas. No sé si las puedo demostrar. Por ejemplo, vamos por partes. O sea, hay que probar estas 5 cosas para ver qué es una medida exterior finalmente. Ya, la primera, que el dominio sea el conjunto potencia, eso es obvio. O sea, eso es inmediato porque se definió así. ¿Mm? El lambda estrella está definido para cualquier conjunto, cualquier subconjunto del omega. ¿Ya? Entonces la primera condición es instantánea. Se construyó así, se definió el objeto. La segunda, que el codominio sea del 0 al infinito. Esto ya hay que probar algo, no es tan inmediato. Hay que probar que el lambda estrella es no negativa, ¿cierto? Es una función no negativa. ¿Por qué sería una función no negativa? Voy a volver a anotar la definición acá arriba. ¿Cómo estoy seguro que es una función no negativa? Definimos entonces lambda estrella de un conjunto A se define como el ínfimo de el conjunto de las sumatorias de las medidas de los E sub n que cubren al conjunto A. ¿Por qué esto sería entonces no negativo? A ver, dígame usted. Es que lambda ya está definida en los positivos, o sea, el cero. Correcto. Claro, o sea, exactamente. O sea, esta sumatoria, ¿cierto? Es de puros números positivos o no negativos, por lo menos, ¿no es cierto? Está muy bien. Y si tomo el ínfimo, no podría ser un ínfimo negativo tampoco, ¿cierto? No puede pasar eso. Entonces, esta segunda condición es así de rápida también. Ya. Tercero, lambda estrella es monótono. ¿Cómo demostramos esto? Hay que tomar, ¿cierto?, un subconjunto del otro y ver que la medida exterior de este primero es más chica que la medida exterior de este segundo, ¿no? Porque eso es cierto. Voy a anotar acá. Hay que tomar un A subconjunto de B y demostrar entonces acá que lambda estrella de A es menor o igual que lambda estrella de B. ¿Cómo pruebo esto? A ver. Utilizamos como la sumatoria, pero vamos a tener que, para el B, vamos a necesitar como más C sub N C que lo cubran. No sé, algo así, puede ser. Ya. Claro, o sea, sí, claro, tiene que ver con eso, porque no sé si lo puede ver en la cabeza, pero lo que estábamos haciendo recién, con esto de los rectangulitos que parecían como ladrillos. Si tú tienes un conjunto, por muy raro que sea, y tienes un subconjunto de él, si lograste cubrir el de arriba, el grande, ese cubrimiento sirve para cubrir el de adentro, ¿no es cierto? Entonces, el mismo cubrimiento, si ya cubriste el grande, con el mismo cubrimiento cubres el chiquitito. ¿Sí? Y si yo quiero tomar el ínfimo de esas sumatorias, ¿qué es lo que va a pasar? Naturalmente que vamos a tener que va a haber una desigualdad, ¿no es cierto? Uno es menor o igual que el otro. Y eso va a pasar precisamente porque, claro, el mismo cubrimiento del grande me sirve para cubrir el chiquitito. Pero si puedo cubrir el chiquitito, esos cubrimientos no necesariamente cubre el otro, el grandote, ¿no es cierto? Eso no necesariamente va a pasar.
Eso significa que el ínfimo, como tengo más cubrimientos para el pequeño, ese ínfimo va a ser más chico que el ínfimo del grande, ¿cierto? Eso es como por propiedad de los ínfimos de los números reales. ¿Se entiende esa lógica o no? ¿Quedó claro? Sí. Ujú. Ya. Bueno, ahí se lo dejo para que lo escriba bonito usted si es que quiere escribirlo bonito, pero esa es la idea. No es difícil. Ya, este es el difícil, el de que es sigma subaditiva. Aquí hay que entrar a picar. Este lo vamos a dejar pendiente por un momento. ¿Ya? Ese es más complejo. Por último, el de que la medida exterior del vacío es cero. ¿Cómo pruebo este ahora? ¿Por qué daría cero? ¿Cómo se prueba eso? Ya dijimos que el lambda del vacío es cero. Claro. Y tomaríamos como... mm, No sé, pienso en lo demás. ¿Por qué la medida exterior del vacío es cero? A ver. Porque se puede tomar cualquier recubrimiento, más pequeño sea, entonces siempre se puede encontrar una, una serie con un cubrimiento más pequeño, dado Ya, cualquiera. ya, Y perfecto. eso es precisamente el ínfimo. Sí, pues. Entonces el ínfimo, como, claro, como el vacío lo puedo cubrir con cualquier cosa, ¿cuál sería el más chico? El cubrimiento que me hace una medida más pequeña de todas es el mismo vacío, porque el vacío es un elemento de una familia secuencial de recubrimiento. Siempre, siempre, ¿cierto? Definición. El vacío está en la colección C. Entonces lo que nos hace es cubrir el vacío con puros vacíos. O con un puro vacío, de hecho. Entonces la sumatoria sería de un puro elemento que tiene medida cero. El lambda del vacío es cero por definición, como está en el teorema, en la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces sería como, bueno, el ínfimo de cero, de acuerdo al cubrimiento del vacío con el mismo vacío. ¿Mm? Pero el Eso ahí. cubrimiento tiene que ser estricto. No, no tiene por qué ser estricto. Discúlpame, esta notación que está acá como de contención no tiene por qué, quizás se malentiende, perdón. Pero esta desigualdad es así en realidad, que puede ser igual, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Quiero que lo pienses, es una buena pregunta, o sea, ¿por qué esta condición es así y no estricta, por ejemplo? Quiero que piense con respecto a esto, ¿qué pasa si tomo el lambda estrella, pero de un conjunto que ya está en la colección? ¿Qué pasa si tomo la medida exterior de algo que ya está en la colección? Si tengo un elemento que está en la colección, lo puedo cubrir con el mismo, po. Entonces, ¿qué sería la medida exterior en este caso? ¿Cuánto sería lambda estrella de E? Si el E lo puedo cubrir con el mismo. El mismo lambda. Sí, pues, precisamente, po. En este caso es el mismo lambda, lambda de E. ¿Cachai? Lo que significa precisamente que el lambda estrella generaliza al lambda. ¿Se entiende? ¿Sí? Cuando una función generaliza a otra, ¿cierto? Es porque cuando tú la restringes al subconjunto te da la original. Y esto es lo que está pasando precisamente. Entonces, tú tienes una función definida en un conjunto chiquitito y la extiendes para todo el P de omega, ¿cierto? Y calzó que precisamente se generaliza. Por eso la contención tiene que ser así con la igualdad también. ¿Ya? Es un tema de notación, no le puse la rayita abajo, pero colóqueselo. Porque tú puedes cubrir un conjunto consigo mismo. Eso está bien permitido. Ya. Ya, lo último entonces que nos queda pendiente es esta, la de sigma subaditividad. Ya, esa es como la más difícil.
Todo el resto se lo dije en palabra, quiero que usted lo anote en todo caso. Sería bueno que lo anotara. Veamos qué es sigma subaditiva. Aquí hay que entrar a picar porque no es inmediato y tenemos que ocupar la definición del ínfimo, como es un ínfimo, ¿no? ¿Qué significa que sea un ínfimo? Ya, vamos a terminar esta demostración y veamos qué hacemos con esto. Entonces, hay que demostrar que es sigma subaditiva. Ya, para demostrar entonces que es sigma subaditiva, ¿qué hay que hacer? Tomar una sucesión cualquiera de elementos de P de omega. Entonces, sea a sub n una sucesión cualquiera en el conjunto potencia. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es tomar un epsilon cualquiera. Epsilon positivo cualquiera. Tiene sentido ahora ocupar estos epsilon mayores que 0 porque estamos hablando de medidas, ¿cierto? Que son subconjuntos de R. Entonces, claro, como este es un ínfimo de números reales, yo puedo apropiarme de las propiedades que tienen los ínfimos de números reales. Entonces, por definición del ínfimo, lo que vamos a tener es que para cada uno de estos a sub n's, voy a tener que, si le sumo un epsilon, caigo dentro del conjunto, ¿cierto? Porque esa es la definición de lo que hace un ínfimo, ¿cierto? Por muy chiquitito que sea el epsilon, si yo tomo el ínfimo y le sumo una colita, el epsilon, lo que obtengo cae dentro del conjunto que yo estoy estudiando. ¿Sí? Esa es como una de las grandes propiedades que tiene el ínfimo. Entonces, anotemos eso. Ya. Por definición, entonces, del lambda estrella, ¿ya? Por definición del lambda estrella, para cada n, tú tienes garantizado que existe una subsucesión. ¿Ya? Para cada n existe una subsucesión E sub nk. Para cada n hay una colección, una sucesión de E sub n's. Entonces hay que usar un doble índice, E sub nk. ¿Y qué es lo que tiene que cumplir? Bueno, que pertenezca, perdón, a la colección C, tal que por definición de ínfimo tiene que pasar lo siguiente. Primero, que cada A sub n lo puedo cubrir con esta unión de los nk. Segundo, que la medida exterior, lambda estrella, de cada A sub n, si yo le sumo un epsilon, esto tiene que ser más grande que la sumatoria, la serie de las medidas de los nk. Cada A sub n entonces lo estoy cubriendo. Para cada A sub n tengo una colección, una sucesión que cubre a cada A sub n. Y por definición de ínfimo, si a la medida de la sub n le sumo un epsilon, ¿cierto? Va a quedar más grande que la serie de las medidas de los nk. ¿Ya? Pero, ojo con esto, acá se hace el típico arreglito de los análisis. El típico arreglito de los análisis que uno no ha colocado simplemente epsilon. A veces como que colocáis epsilon medio o epsilon tercio, lo que sea. Acá uno hace un arreglito para que quede bonito y coloca epsilon partido por 2 a la n. Eso es para que quede, para que se arregle bonito en el final nomás. Pero es un arreglo estético. Ya. Voy a borrar acá, voy a borrar acá. Esto lo vamos a achicar un poquito.
Se lo vamos a dejar acá arriba. Este lo subimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué podemos hacer con todo esto? Bueno, repito, para cada n tengo una sucesión de E sub nk, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero estudiar precisamente, lo que quiero hacer, recuerdo, era tomar la medida exterior, ¿cierto? De la unión de los A sub n. Eso es lo que quiero hacer. Y quiero ver que esto es menor o igual que la serie de las medidas exteriores, ¿no es cierto? Eso hay que ver. Ya, eso hay que ver. Si tomo entonces la medida exterior de la unión, esto, por esta hipótesis de aquí, ¿qué es lo que uno tiene? Que esta unión es un subconjunto de la unión, ¿no? De lo n igual a 1 a infinito, de k igual a 1 a infinito, de los enk. Esto significa, observe lo siguiente, esto significa que el conjunto, voy a ponerlo entre paréntesis, así, la unión, paréntesis rosado, la unión de estas uniones, ¿no? Esto significa que el conjunto formado por la unión de los A sub n, ese como conjunto lo pude cubrir. ¿Se da cuenta? Ese conjunto lo pude cubrir. Como ese conjunto lo pude cubrir, aplico la definición. Ya esto lo voy a dejar acá arriba. Como el conjunto que yo quiero estudiar lo pude cubrir, todo esto implica lo siguiente. Que la medida exterior, ¿ya? La medida exterior de la unión de los A sub n, acá empiezo a tirar una serie de desigualdades e igualdades. Esta medida exterior, como la pude cubrir, va a ser menor o igual que la serie de los lambdas. En realidad es una serie doble, más bien. Es la serie de la serie, ¿cierto? Desde n igual a 1 hasta infinito, desde k igual a 1 hasta infinito, de los lambda nk. Esto es por definición, puesto que pude cubrir eh, a ver, esta desigualdad, esta que está acá, se tiene por varias cosas. Primero, esa esa lambda estrella es el ínfimo de las sumatorias que cubren a esa unión. Tengo una cosa que cubre a la unión. Entonces, en particular, como es el ínfimo, va a ser más chico que esta sumatoria doble de estos lambda. Pero ahora ocupo lo que está acá arriba, ¿no? Ocupo esta ecuación, esta inecuación de aquí, la ocupo acá abajo. Porque yo sé que la sumatoria de los ENK es más pequeña que esa sumatoria de ahí. Entonces, esto es por el criterio de comparación de series, básicamente. Esto va a ser menor o igual que tomar la serie de n igual a 1 hasta infinito de lambda estrella de lo a sub n más epsilon partido por 2 a la n. Lo cual esto es igual, ¿no es cierto?, a tomar la sumatoria del lambda estrella de a sub n más epsilon. Por eso uno coloca ahí el 2 a la n, ¿no? Para que esta serie de acá quede bonita y quede más epsilon nomás. Y como el epsilon es arbitrario, entonces vamos a tener la monotonía que andábamos buscando. Ahí está, fin de la demostración. Dígame si se entendió, si tiene alguna pregunta, dudas. Acá me falta un paréntesis. Yo me perdí con el 2 a la n. Con el 2 a la n, ¿ya? ¿Qué pasa con el 2 a la n? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se cancelaba al final? Ah, porque tienes una serie, ¿cierto? De los lambda estrella más epsilon partido 2 a la n, ¿no?
Pero todo eso está dentro de la serie, ¿cierto? Todo está dentro de la serie. El epsilon está fijo. Y la serie de 1 partido por 2 a la n, eso da 1, ¿no es cierto? Claro, da 1. Entonces esa serie te va a quedar epsilon partido por 1 nomás. No, epsilon por 1, perdón. Por eso queda más epsilon todo afuera, ¿sí? Pero no hubiera sido lo mismo entonces tomar el epsilon solito arriba, ¿o no? No, porque si hubierais puesto el epsilon solito, esta serie hubiera divergido. ¿Cachai? Que mira, ¿qué pasa si saco este Ya. epsilon? O sea, perdón, ¿qué pasa si saco el 2 a la n? Si saco el 2 a la n, acá saco el 2 a la n y te queda eso, Ah, ya. ¿cierto? Que esa es una serie divergente. Claro. Entonces Ya. no me serviría. ¿Mm? Ya, eso. Por eso no toma el partido 2 a la n. ¿Cachaste, Sergio? ¿Se entendió? ¿O no, todavía no? Eh, sí, sí, es que me hace como choque el tema de que yo tengo entendido que esa serie se puede separar cuando de por sí, Cuando eh, uno está seguro que converge, ¿no? claro, Claro. Sí, estoy de acuerdo. Uno tiene que estar seguro que esto converge. ¿Y por qué uno está seguro que eso converge para poder separarlo? A ver, déjame pensar. Ah, ya, no, lo que pasa es que, ya, si tienes razón, está bien. Primero, esa serie, ¿cierto? La serie de los lambda estrellas AN, sin el epsilon, pensemos sin el epsilon, solamente esa serie de partida está bien definida, ¿cierto? De partida, en primer lugar está bien definido. Ya, eso primero. Segunda cosa, como es una serie, perfectamente puede ser finita o infinita. ¿No? No hay ningún problema. Recordemos que en todo este contexto el lambda estrella puede valer infinito sin problema. En el caso de que valga infinito, entonces vaya a tener la desigualdad como trivialmente, ¿cierto? Porque cualquier cosa va a ser menor o igual a infinito. No sé si eso te sirve de argumento. sí, Claro, entonces, claro, habrían dos casos, ¿no? Si es que la cuestión converge per se o no converge. Si no converge es porque vale infinito, pero si vale infinito el resultado va a ser inmediato. Si es que sí converge y yo, entonces, claro, yo puedo separarlo y voy a tener este argumento de aquí. ¿Sí? ¿Está bien? Listo, entonces esto efectivamente demostrado es una medida exterior. ¿Mm? Ya, ¿alguna última pregunta? Porque vamos a terminar aquí nomás la clase ya. Vamos a estar listos con esto. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Más dudas? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer después? El día miércoles. Como yo lo había comentado el día viernes pasado, una vez que tú defines la medida exterior y la construyes, porque esto es una construcción súper especial de una medida exterior súper concreta, este lambda estrella, algo súper concreto, una vez que tienes definido esto, tú ahora sí que lo extiendes un poco más y construyes una medida como tal. ¿M? Entonces la construcción es desde el lambda, pasáis por el lambda estrella y después construyes una medida como tal de lo que hemos estado estudiando. ¿Ya? No una medida exterior, sino una medida. Y entonces vamos a ver que esa medida se define en algún lado, que es una sigma álgebra. Es una sigma álgebra donde los conjuntos que viven ahí, y eso lo vamos a ver ahora, o sea, el día miércoles, donde los conjuntos que viven ahí son los conjuntos que vamos a llamar los que se pueden medir. ¿Ya? Son los que sí se pueden medir, porque los que quedan afuera son los que no se pueden medir. ¿M? Y eso hay que conversarlo bien el día miércoles. ¿Qué conjuntos se pueden medir y cuáles no? Eso, estamos listos. ¿Ya? Bueno, cuídense, pues, nos vemos, que esté muy bien. Nos vemos, profe, que esté bien. Gracias. Chau. Chao, que estén Chao, bien. Sergio. Chao, Gaby. Chau.